Bueno, vamos a estudiar ahora este capítulo que sigue, que se llama dinámica. Dinámica es la parte de la física que estudia los cuerpos en movimiento, importando las causas que provocan dicho movimiento. Recuerden que estudiamos cinemática, que analiza los cuerpos en movimiento sin interesar la causa. Bien, en dinámica estudiamos la causa, y la causa que provoca el movimiento de un cuerpo es la fuerza. Entonces, si a un cuerpo le aplicamos una fuerza, ese cuerpo tiene una determinada masa, va a adquirir una aceleración. De modo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración que le imprime al cuerpo. Bien, cuando en una ecuación tenemos tres variables, no podemos analizar lo que sucede cuando las tres varían simultáneamente. Entonces lo que vamos a hacer es fijar una y ver cómo cambian las otras dos. Entonces, por ejemplo, si la fuerza es constante, mantenemos fija la fuerza, vamos a ver que si aumenta la masa, va a tener que disminuir la aceleración. Y si disminuye la masa, aumenta la aceleración. O sea, cuando la fuerza es constante, la masa y la aceleración van a ser magnitudes inversamente proporcionales. El otro análisis sería, por ejemplo, si fijamos la masa, o sea, si la masa es constante. Si la masa es constante, cuando aumenta la fuerza, aumenta la aceleración, y cuando disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. O sea, cuando la masa es constante, la fuerza y la aceleración son magnitudes directamente proporcionales. Y el tercer análisis es fijar la aceleración. Si A es constante, aumenta la masa, vamos a tener que, si disminuye, vamos a seguir el mismo análisis. Si aumenta la masa, vamos a tener que aumentar la fuerza, y si disminuimos la masa, vamos a disminuir la fuerza. Entonces, bueno, ahí entonces el análisis, ¿qué sucede cuando vamos fijando cada una de las variables? Repasemos un poquito los sistemas de unidades que venimos utilizando. Sistema MKS, recuerden que es el sistema internacional, que es el que se impone en el mundo, por eso se llama internacional, y es el sistema que adopta Argentina, que es el CIMELA. La masa la vamos a medir en kilogramos, se refiere a esta acá que está acá. La masa en el CGS la vamos a medir en gramos, y en el sistema técnico en unidad técnica de masa. La aceleración la vamos a medir en metros por segundo cuadrado. En el CGS centímetros por segundo cuadrado, y en el técnico metros por segundo cuadrado. Recuerden que se escribe metro dividido segundo cuadrado y se lee metros por segundo cuadrado. La fuerza la vamos a medir en newton. En el sistema CGS lo vamos a medir en DINA, y en el sistema técnico en kilogramo fuerza. Repasemos las equivalencias. Una UTM equivale a 9,8 kilogramos. ¿Qué otra equivalencia? Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, y un newton 10 a las 5 dinas. Recuerden de colocar, no hace falta colocarlo, pero es 1 exponente 5. Por ahí es un error frecuente en los problemas que ponemos el signo de multiplicación. Ese día hace referencia al exponente. Bien, vamos a analizar ahora nuevas magnitudes que se denominan impulso y cantidad de movimiento. El mismo ejemplo es recién, a ese cuerpo de determinada masa que le aplicamos una fuerza. Supongamos que este cuerpo tiene una velocidad inicial, que podría ser 0 o distinta de 0, no habría problema. Le aplicamos una fuerza, el cuerpo se acelera, de modo que cuando recorrió una determinada distancia en cierto tiempo, su velocidad va a tomar un valor distinto. Vamos a definir al impulso como una magnitud de tipo vectorial, y va a ser el producto entre la fuerza aplicada y el tiempo transcurrido. Vamos a definir también el vector cantidad de movimiento como masa por velocidad. En el caso de cantidad de movimiento, si decimos que el cuerpo tiene una determinada velocidad inicial, que podría o no ser 0, repito, va a tener una cantidad de movimiento inicial como masa por velocidad inicial. Y va a tener una cantidad de movimiento final como masa por
velocidad final. Vamos a ver entonces, vamos a calcular dos cantidades de movimiento. Bien, estas magnitudes, impulso y cantidad de movimiento están muy relacionadas a través, por ejemplo, del teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. En una situación ideal, donde no tenemos pérdida, el impulso aplicado se transforma en una variación en la cantidad de movimiento. Es decir, la fuerza por el tiempo, que era el impulso, es igual a la masa por la velocidad final menos masa por velocidad inicial. Si sacamos factor común, la masa, nos va a quedar fuerza por el tiempo, masa por velocidad final menos velocidad inicial, que eso es variación de velocidad. Mantenemos y vamos a aplicar esa fórmula. Este teorema, por ejemplo, del impulso y la cantidad de movimiento, lo vamos a ver en ejemplos tales como una onda con una piedra o el arco y la flecha, exactamente el mismo caso. Fíjense, en la onda nosotros hacemos una fuerza durante un tiempo hacia atrás en esa piedra y posteriormente esa piedra sale arrojada hacia adelante con una determinada velocidad y la piedra tiene una cierta masa. Aplicamos ahí, en el caso de la piedra con la onda o del arco y la flecha, la fórmula del impulso y la cantidad de movimiento. Bien, otro ejemplo del impulso y cantidad de movimiento. No se vayan a reír de este dibujito, pero esto supongamos que fuera un cañón o un arma cualquiera. ¿Qué sucede cuando arrojamos un proyectil con esa arma? Bien, el cañón, el revólver, el rifle, la escopeta, lo que fuera, va a retroceder. Entonces, este cañón va a retroceder con una determinada velocidad y tiene una cierta masa. En forma contraria, el proyectil va a salir hacia la derecha, tiene una determinada masa y sale con cierta velocidad. De modo que la cantidad de movimiento hacia atrás, como es un vector, lo vamos a poner en valor absoluto, es igual a la cantidad de movimiento hacia adelante. Hacia atrás será, dijimos que cantidad de movimiento era masa por velocidad, así que será la masa del cañón por la velocidad del cañón. Hacia adelante, masa del proyectil por velocidad del proyectil. Otro ejemplo que vamos a utilizar mucho en los problemas, ¿qué sucede, por ejemplo, si viene un proyectil que tiene una determinada masa y una cierta velocidad? Ese proyectil va a impactar, se va a introducir en un bloque, por ejemplo, de madera. Ese bloque tiene una determinada masa y una determinada velocidad. Inicialmente supongamos que está en reposo. Entonces, bloque y después el conjunto, bloque más proyectil, sale con una determinada velocidad del conjunto. De modo que acá, ¿qué es lo que se va a conservar? Acá vamos a hacer el planteo de cantidad de movimiento antes del impacto en valor absoluto va a ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto en valor absoluto. Antes del impacto será la masa del proyectil por la velocidad del proyectil más la masa del bloque por la velocidad del bloque. Después del impacto va a ser la masa del proyectil más la masa del bloque, que es el conjunto, por la velocidad del conjunto. Normalmente el bloque va a estar en reposo, así que esta velocidad va a ser 0, de modo tal que nos va a quedar la masa del proyectil por la velocidad del proyectil igual a la masa del conjunto, quedan sólidamente unidos por la velocidad del conjunto. Normalmente suele ser la incógnita de los problemas la velocidad del conjunto, la dejamos ahí y vamos a pasar dividiendo la masa del proyectil más la masa del bloque. Normalmente esa es la incógnita de los problemas. Bien, en lo que hace a unidades, nosotros vamos a tener que, repasemos entonces las unidades, dijimos que la fuerza en el MKS en Newton, CGS Dina, técnico kilogramo fuerza, el tiempo en segundos, la masa en kilogramos, en gramo y unidad técnica de masa, la velocidad metros por segundo, centímetros por segundo, metros por segundo. El impulso es el producto de fuerza por el tiempo, newton por segundo. Si se descompone el newton,
sabemos que Newton es lo mismo que kilogramo metro por segundo cuadrado, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos Newton por segundo, nos va a quedar kilogramo metro por segundo cuadrado por segundo. Se nos va a simplificar y otra unidad que se puede utilizar es kilogramo metro por segundo. De una forma similar, en el CGS va a ser dina por segundo o gramo centímetro por segundo. En el sistema técnico va a ser kilogramo fuerza por segundo. La cantidad de movimiento tiene la misma unidad que el impulso, así que va a ser newton por segundo o kilogramo metro por segundo. Dina por segundo o gramo centímetro por segundo y kilogramo fuerza por segundo. Acá no tenemos ninguna equivalencia, ninguna unidad nueva. Bueno, nosotros dijimos inicialmente que la dinámica estudiaba las causas de los movimientos. Vamos a hacer un estudio dinámico de los movimientos que vimos en la unidad anterior, en cinemática, y vamos a analizar un poquito el movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante. Eso implica que la aceleración, que es la variación de velocidad sobre la variación de tiempo, es cero. Entonces, un cuerpo que lleva movimiento rectilíneo uniforme, decimos que tiene aceleración cero, ¿correcto? Si aplicamos la fórmula F igual a m por a, esta aceleración va a ser cero, que multiplicado a la masa nos va a quedar que la fuerza es cero. ¿Qué fuerza es cero? Nosotros le llamamos la fuerza aceleradora. Y esa fuerza es la resultante de todas las fuerzas aplicadas. O sea, este cuerpo podría tener, supongamos que aplicamos una fuerza hacia la derecha, tiene rozamiento entre la superficie del cuerpo y el piso, podría tener un rozamiento, una fuerza de rozamiento con el aire, de modo tal que la sumatoria de toda esta fuerza, esa fuerza aceleradora es cero. ¿Qué pasa con los movimientos variados? Recién dijimos que en el rectilíneo uniforme la velocidad es constante. En los movimientos variados la velocidad aumenta o disminuye proporcionalmente con el tiempo, de modo tal que aparece la aceleración y toma un valor constante. Si nos vamos a la fórmula de la dinámica, F igual a m por a, esta aceleración va a ser constante, la masa es constante, o sea que la fuerza va a ser constante. Esta es la fuerza que nosotros decimos es la fuerza aceleradora, que es la resultante del sistema. Entonces acá toma un valor.